Aquí hay un ángulo interesante para hacer una buena foto. Gasta más Superman en transporte público que nosotros en museos. También hay que recomendar, aquí en la esquina hay los famosos halal, que es lo que nos está manteniendo vivos en este viaje. Pero mira lo que nos hemos encontrado, este precioso lago con unas vistas espectaculares. Carrie Bradshaw estuvo sentadita ahí en esa fuente. Esta parte fue grabada aquí en esta mitad. Dale like. No, esa no. Muy buenos días, chicos, somos 100 ciudades desde Nueva York y hoy empezamos en el Central Park, concretamente en la zona norte. Empezamos por Harlem Meer, es una zona donde vais a ver un lago que está bien para calentar motores, empezar a tomar fotos. Hay vida acuática, te puedes encontrar tortugas, peces. Por favor, no se alimentan, no se les da de comer porque luego se enferman y es que no, o sea, no se le da de comer a este tipo de animalitos. También podéis ver ardillitas, o sea que está fantástica la vida silvestre por esta zona. Andando perfectamente podéis venir a la zona de Rabin, que es donde estamos ahora mismo. Esta es la zona de Rabin. La parte fotogénica dentro de todo este marco tan bonito, de este bosque tan bien cuidado, está esta pequeña cascada. Aquí hay un ángulo interesante para hacer una buena foto. A mí me parece genial, ya sabéis que nosotros somos de muchas fotos, de muchos ángulos, así que aquí tenéis un ángulo bonito para una foto. En otoño, que esto es la maravilla, o sea, una serie de colores divinos de otoño. Pero pues ahora que estamos ya de primavera, ya acercándose el verano, esto es lo que hay y la verdad que está bien y como veis, tranquilidad, sin gente, sin estar haciendo colas. Antes de nosotros había como pues una clase de niños, pero nada, 5 minutos y aquí estamos y nadie nos está molestando. Bueno, salimos del jardín del conservatorio aquí en Central Park y bajamos, o sea, de norte a sur, siempre son 1,4 kilómetros. Está el Museo Guggenheim. Oh my God. Pues venimos a visitarlo desde afuera. La verdad, nosotros no somos de museos. Gasta más Superman en transporte público que nosotros en museos. No somos intelectuales, vale, pero nos da igual. Tomamos la fotito por fuera, si está bonito. Este no está tan bonito como el de España, pero bueno. Los que queráis, el autobús te deja aquí enfrente. Y de aquí vamos a seguir bajando. Creo que también nos vamos a ir en autobús. Y 600 metros más abajo, más hacia el sur, por la misma Quinta Avenida, que esta es la Quinta Avenida. Nosotros nos vinimos en autobús porque seguimos con la idea de exprimir el Metrocar. Pues nos bajamos en autobús y llegamos al Museo Metropolitano, el famosísimo museo que nosotros tampoco vamos a visitar, pero vosotros si queréis, pues está muy bien. Bueno, es un sitio obligatorio para todo el mundo. De hecho, también hay que recomendar, aquí en la esquina hay los famosos halal, que es lo que nos está manteniendo vivos en este viaje. Son deliciosos. 8, 10 euros, en fin, que de eso ya hemos hablado, pero bueno. Aquí detrás del museo queda el Central Park y desde allá arriba, desde la terraza, hay unas vistas increíbles del Central Park. Pásenla rico los que van a mirar muchos cuadros, nosotros nos vamos para adentro, para el Central Park. Dale like, no, esa no, dale like o me gusta, como quieras decirlo, suscríbete al canal que te lleguen nuestras notificaciones. Presumiendo de anillo, veníamos de camino a Love Bridge y está cerrado por un evento muy usual en primavera-verano aquí en el Central Park. Pero mira lo que nos hemos encontrado, este precioso lago con unas vistas espectaculares. Por cualquier parte donde vayas en el Central Park tienes unas vistas divinas. Estamos en la fuente Bethesda. La verdad, una fuente así como sencillina, no es nada del otro mundo, pero madre mía lo que ha pasado aquí, lo que se ha grabado de series y de pelis. Series, Gossip Girl, que yo no la vi, pero aquí arribita en la terraza hubo una propuesta de Matri. Para los que son fans de Gossip Girl, seguramente que recordarán la escena. Para el resto de gente, los que vimos, por ejemplo, Sex and the City, Sarah Jessica Parker,
Carrie Bradshaw. Estuvo sentadita ahí en esa fuente, conversando. También estuvo aquí John Wick en los únicos segundos de la peli, John Wick 2, en los únicos segundos de la peli que no le estaban dando alguna muenda, que no le estaban golpeando, pues estuvo conversando aquí. Y nada más y nada menos que la clásica de aquí en New York, Mi Pobre Angelito 2 o Solo en Casa, Home Alone 2. Esta parte fue grabada aquí en esta mitad, entre esas dos columnas. Vamos, que aquí esta es una plaza sencilla, pero lo que ha ocurrido aquí. Bueno, ya de aquí nos fuimos caminando a Alicia en el País de las Maravillas, que fue un recomendado, pero la verdad no nos llamó mucho la atención ni tomamos fotos. Sí, la verdad no, pues nos pegamos la caminada hasta ahí, bueno, tampoco fue tanto. Pero... Sí, pero pues sí, pues, bueno, a la gente que le llama la atención, o que sea, ha leído el libro, que tiene niños. Más bien sí nos llamó la atención fue irnos al picnic, ¿no? Ya lo teníamos planeado, llevamos mantita y con esas vistas, o sea, comer del halal, dos Gatorade y es que es un planazo. Sí, descalzarse, estar en el césped y con esas vistas espectaculares, pues ¿qué más? Además, después de esa caminada que nos metimos... 14,4 kilómetros, la peor caminada que hemos pegado. Ya luego llegamos allí al Gapston Bridge, que es una de las locaciones de la película Solo en Casa o Mi Pobre Angelito, que ayer era en invierno, pero nosotros fuimos en una época espectacular y siempre hay espacio para una bonita foto. Sí, ese puente es muy bonito y queda bien al sur del Central Park. A partir de ahí fuimos caminando al Wollman Ring, que es una pista de patinaje que en invierno está lleno de hielo, pero aquí no hay hielo, pero siempre vas a ver gente patinando, o sea, y las vistas también alrededor, muy bien. De ahí nos fuimos caminando ya fuera del Central Park al Columbus Circle. Ajá, muy bonito, ¿no? Una rotonda. Sí, pero fotos muy bonitas, pero allí nosotros compramos un zumo que nos timaron, ¿no? Uy, sí, bueno, no, se iban a timar porque no lo compramos. $10 un zumo, madre mía, ¿qué están pensando? ¿De dónde traen esa fruta? Totalmente, así que nada, no compramos y nos fuimos en metro. Ojo al letrero de ahí en el metro, ¿no? Tengas cuenta su humo en público. Si no saben, no se metan. En el Translator. Y llegamos a Brooklyn y siempre están grabando, siempre, películas o series. Yo creo que era Manifest de Netflix, que siempre están por ahí grabando. Sí, que nos encanta esa serie, pues nos fuimos y allí, pues al puente de Brooklyn. Y la recomendación, que ya los que no han visto el vídeo de nuestra día allí en el puente de Brooklyn, hay que madrugar porque si no, mira, es que está lleno de gente todo el tiempo, o sea, no es la misma foto. Sí. Bueno chicos, para cerrar con broche de oro, nos hemos devuelto aquí al puente de Brooklyn, pero para el anochecer. Como veis, ha merecido la pena. Recuerda que somos 100 ciudades. Dale me gusta, suscríbete, síguenos en las redes sociales y la suscripción es eso, para que os lleguen nuestras notificaciones. Chao, chao.